Ya han pasado días y noches y sigo con el mismo dilema que me acongoja en mi andar y en mi descanso. A base de evasión y engaños a mi conciencia, he logrado una falsa sensación de bienestar en la que me he sentido regocijado. Pero eso no significa que he pasado por alto ese pequeño e insignificante vacío que por un tiempo me estuvo consumiendo. He aprendido a reír, a llorar, a frustrarme y a gritar por mis llantos o por coraje, pero ahora solo por mi lado. Poco a poco se ha ido hundiendo esa felicidad que flotaba entre la mediocridad, solo para revelar que las heridas que le dejé al tiempo para repararlas solo pararon de sangrar, pero no han sanado. ¿Cuántas lágrimas tengo que poner sobre estos rasguños para que puedan cicatrizar? Las suficientes como para sentir menos peso dentro de mí, he escuchado. No entiendo a esa gente que dice que llorar es la mejor manera de vaciar el alma, pero uno tiene que ser fuerte y evitar llorar. Que tienes que ser como un guerrero y pelear contra todo lo que se te viene enfrente tuyo y sobre ti. ¿Qué no saben que no siempre puedo salir victorioso en esas peleas? ¿Que no ven que tengo la espalda hecha añicos por todo lo que estoy cargando solo para no tocar el suelo? Quisiera que solo los conflictos con mi subconsciente fueran los problemas de cada día, pero tengo que lidiar con los martirios del mundo real. Demostrando mi talento como actor al pintar una careta absurda y gritar sandeces para que todos me ignoren y pueda reposar mi espalda y dejar que mi mente calle lentamente. En esta parte del tiempo es cuando me gana la añoranza por algo que tenía un poder magnífico sobre mí. Me levantaba por las mañanas con una sonrisa y levantaba mi mirada con el aroma de su brisa. En los peores días, escondía mis lágrimas y mi ira entre sus abrazos como enredadera. Admiraba y contemplaba con una desmedida devoción desde su piel hasta su cabellera. Pero esos días se sienten muertos desde que renuncié a esos recuerdos, que si antes le tuve que quitar todo su valor, ahora parece que todavía menos valor tienen. ¿Ahora qué será de mí sin algo que haga que me trague mi cólera? ¿Qué serán de mis palabras sin una musa? ¿Acaso perderán su sentido? Tantas dudas y tan pocas respuestas que me ahogan en una gota de agua. Tantas ganas de arrancarme los brazos y las piernas para empezar a volar. Solo pido 5 minutos en un bosque para que el aire fresco y los árboles puedan darme algo de calma. Pero al parecer, es más complicado permitir eso a construir una columna de 3000 kilómetros sobre la punta de un alfiler. Ahora que el mundo parece tan insignificante para un pobre mendigo como este escriba, tengo que buscar un pequeño impulsor que me permita vivir. Que rompa ese largo silencio que me volvió loco y ahora me acoge. Que su voz pueda susurrar notas que empujen las ideas que me acongojen. Ahora estoy lejos de todo aquello que alguna vez fuera recuerdo de momentos dichosos con alguien especial, y he reducido su imagen a trizas que quedaron esparcidas en el suelo. Pero algo dentro de mí aún no puede librarse de su peculiar encanto, aunque así lo quisiera con todas sus fuerzas. Es constante la lucha con las ganas de recoger las escorias de su imagen entre la arena, mientras camino sin rumbo, fingiendo que no me importa en lo absoluto. Cuando cae la noche, pinto mis desvaríos en la tierra, imaginando un lago donde estoy sentado a sus orillas, tirando unas pocas lágrimas llenas con mis tristezas que se ocultan entre el agua, con la misma tranquilidad que tenía antes de conocerla, cuando la soledad me dejaba ver el mundo real y pensar por mi propia cuenta. Observo con detenimiento cada trazo y me pregunto por el motivo que me trajo lejos de la calle donde solo me sentaba a pensar en el paso de las horas con la mirada perdida. Cada vez que llegan vagamente mis memorias con ella, cuento las pocas estrellas que hay en el cielo para no quebrarme la cabeza. Escucho el paso de mis pies y me llego a desplomar del cansancio, pero nunca he sentido que mis piernas se hayan movido. Siento que he estado vagando entre el viento y la arena que arrastra, y el suelo árido, pero no me he movido de aquí desde hace mucho tiempo. No tengo idea si estoy dentro o fuera de mis pensamientos. Ambos lugares me parecen tortuosos. Todo lo que hago es pelear conmigo mismo e interrumpir mi sueño con angustia por saber si está bien, y la ciega esperanza de que regrese, de que pase por aquí. Mis anhelos se han reducido a esperar el día en que esté cerca de morir del cansancio y poder dormir sin que ella se meta en mis sueños.
En realidad, no tengo idea de por qué estoy consciente de que pensar en ella me está haciendo daño. Y aún así lo disfruto, al mismo tiempo que trato de huir de esas ideas como si se tratara de la peste. Sigo negándome a seguir queriéndola de esta manera, pero estoy encerrado en este triste monólogo interior que he estado repitiendo hasta el hartazgo cada día. Abro los ojos, después de que la noche se desvanece y para mí han pasado años, desde la última vez que vi los rayos del sol entrar por mi ventana. El aburrimiento arrastra mis pasos de vuelta a aquellos lugares de los que huí por un tiempo. Para algunos parecerá cobarde y absurdo, pero necesitaba estar con mis pensamientos para intentar aclarar mis asuntos. Tal vez nadie lo comprenda. Veo cómo la atmósfera se ha vuelto más sombría, cómo los rostros de los demás son arrastrados por el suelo, cómo el mundo gira, pero la gente se detiene, suplicando a gritos una cura para su cólera, pero la acera por donde caminaba con mis problemas sigue igual que antes, como si me hubiese esperado todo este tiempo. Al regresar a mi habitación entre las sábanas yacen mis viejos escritos, letras que tracé entre mi nostalgia y el papel para decirle qué tanto me importa su presencia en mis días, qué tanto me importa que siempre esté bien y qué tanto me interesa que sus planes resulten en una sonrisa en su rostro. Hojas de papel que hoy veo con desilusión y con incertidumbre, preguntándome si leyó, ¿acaso?, la primera página. Ver mis antiguas letras me hicieron revivir viejas alegrías y me hicieron nadar entre el miedo provocado por el escepticismo. Todo parece borroso para mí. Mi razón trabaja en eliminarla de mi vida, pero mis sentimientos me dominan y me hacen para atrás. No he podido dejar este asunto por la paz, como si me hiciera falta hacer algo más. Sea lo que sea, camino sin rumbo por la ciudad, saludando a todo desconocido que se me atraviese, con la esperanza de que de repente se me olvide su existencia, o solo distraerme un rato. Entre esas cosas que observo está una pequeña nota, un pequeño trozo de periódico con algo escrito. Parecía ser su letra, diciendo que volvería pronto. La diferencia entre el reloj y la nota es mínima. En ese instante la sangre bajó a mis pies y mis ojos se helaban. Mi vientre temblaba de pánico y mis labios querían extenderse de mejilla a mejilla. En mi razonamiento, eso significaba que en días o en semanas ella volvería. Eso pasó de una conclusión banal a un montón de vueltas sin sentido alrededor de mi casa. A cada paso que daba a lo largo de la acera todo se volvía melancolía y angustia. A cada parpadeo solo me preguntaba lo que habría sido de ella. Si es que ella estaba resfriada, si es que volvería con el cabello corto, si acaso alguien le puso una mano encima de su intimidad, si ha estado tan triste o llena de añoranza como yo. Cada vez me vuelve a preocupar mucho más por ella que por mí. Quizás suene como algo correcto, pero ¿quién fue el que dijo que eso está bien? Quiero siquiera intentar simular que me alegra la noticia, pero en esos momentos solo pensaba en lo que fue de ella mientras no estaba, lo que pensaba durante su viaje y lo que sería en su regreso. Era poca la atención que le prestaba a lo que quedaba de las flores, pues solo pensaba en cómo es que ella será al llegar. Los incesantes rayos del sol que se escondieron entre las nubes, las hojas con las que el otoño cubrió el suelo, y las frías y blancas noches navideñas pasaron por mis ojos a la velocidad de la luz. Para cuando recuperé la conciencia, estaban brotando los primeros retoños de mayo. La espera me parecía eterna, pero cada vez estaba más cerca de ese pronto que ella prometió. Fantaseando en qué día estaba a pocas horas de llegar, se me ocurrió preparar una fiesta a lo grande para darle la bienvenida. Las visiones que tuve de esa fiesta eran muy ambiciosas, con lo mejor que se pudiera conseguir, pero mis bolsillos me hicieron volver a poner los pies sobre la tierra. Por lo menos quería darle un regalo especial, algo que valga la pena, algo con lo que pueda decirle que tan contento estoy de su regreso, y más cosas tan solo con verlo. No tengo el dinero suficiente como para comprarle algo que le guste, lo cual me decepcionó un poco. No sé de poesía como para escribirle un poema. No sé componer ni conozco a alguien con una guitarra como para hacerle una canción. Las opciones se me acababan y me rehusaba a recibirla con las manos vacías. Sin tiempo que perder, hice pequeños trabajos y pedí unas cuantas monedas hasta reunir lo suficiente para invitarla a cenar.
Aún pensando que la cena no sería suficiente, tuve la loca idea de regalarle una nueva carta, junto con los viejos apuntes que me hicieron recordarla. Con la cabeza sobre la almohada, sabía que eso no era suficiente, pero era lo que podía. Quisiera regalarle una noche serena totalmente estrellada, una mañana lluviosa, un saco de risas y algún ritmo pegadizo. ¿Pero qué no le han regalado aún? Lo único que he podido darle es algo de la llama de la verdad, pues he dejado que vea a través de mí. Con el rostro sobre mi almohada, empecé a tragarme todas aquellas locuras que alguna vez pensé en mi estadio solitario en la nada, preocupándome por mí, sufriendo por su recuerdo, para volver a afligirme por ella y admirarla otra vez. Después de meditar aquello, me cuestioné el por qué estoy consciente del daño que puede hacer a mi calma, y en lugar de huir de ella como si fuera la peste u odiarla como mi peor enemigo, la sigo queriendo como si fuera lo mejor del mundo. Para mí, no existe ni existirá alguien como ella. Nadie tiene esa enigmática mirada que te atrapa y te ciega. Nadie tiene ese carisma tan excéntrico que te alegra, incluso en el peor día de tu vida. Nadie puede producir tan sonora carcajada, tan contagiosa al contacto. Nadie puede ser la rosa más hermosa del jardín y tener un tallo tan rígido y espinoso. Nadie es capaz de conservar su sonrisa y seguir reluciéndola como ella, aunque solo esté fingiendo. Nadie porta su cabello tan brillante y sedoso, tan exquisito aroma, rostro tan divino y una línea tan seductora. Absolutamente nadie ha podido llenar el hueco que ella ha dejado en su partida. Y creo que nadie podrá hacerlo en miles de años, si es que alguien se anima a llenarlo. Desde que la he conocido, he sido feliz caminando por desiertos rocosos con los ojos vendados, y eso no me ha importado en lo más mínimo. Tal vez el error estaba en haberla hecho mi mundo. Su presencia hacía mi mundo girar. En los mejores momentos de mi vida ha estado ella. Mis días comenzaban al verla en las mañanas, y el resto solo era esperar al amanecer. No he sabido en qué más pensar, al punto de ser insano, y se ha vuelto la dueña de mis letras. Quisiera escribirle algo que no parezca tan cursi o algo que le dé el interés solo para darle un vistazo. También quisiera escribir algo distinto, pero al pensar siempre en lo mismo, solo he escrito de lo mismo. Las ideas se acaban, las palabras se vuelven redundantes, las letras se degradan y mi inspiración desaparece. Desde el instante en el que mi única musa pisó aquel suelo desconocido, mi pena ha intentado suplirla. Aunque al principio parecía todo igual, los colores se fueron difuminando y la atmósfera se ha vuelto más deprimente para mí. A pesar de eso, el mundo siguió girando como siempre, y poco es lo que escuchaba de ella. Más de una vez he volteado la mirada enérgicamente por la calle, creyendo haber escuchado su voz, para que solo sean fantasías y volver a voltear al sueño con decepción. Cada vez que trato de crear algo nuevo, termino dando pasos en falso y creando vueltas donde siempre. Estoy un poco cansado de tratar el mismo asunto una y otra vez. Me estoy ahogando en un río a su imagen, arrastrándome por miles de piedras hasta matarme. Tan difícil que parece ponerme de pie y caminar lentamente hacia la orilla. Lo enfermizo de mí es que disfruto ese cruel paseo. Aún así, sigo creyendo que es lo mejor del universo. La he puesto en el centro del pedestal más alto que pueda existir. Y si llegara a caerse, preferiría que caiga sobre mí y me lastime a que se rompa. La convertí en el astro más brillante de la galaxia, en la brisa más fresca del desierto, la melodía más hermosa del vacío, el aroma más armonioso entre los muertos, y creía que me quedaba corto. En ocasiones llegué a preguntarme el motivo, el por qué seguía queriéndola, el por qué daría hasta mi última célula por ella, o simplemente cómo fue que empecé a apreciarla. ¿Qué tan frívolo soy conmigo mismo que ni siquiera me quiero responder eso? Esas ocasiones son las que no me dejaron dormir en todas aquellas ocasiones antes de que regresara, pues me la pasaba quebrándome la cabeza y pegando gritos a los muros con tal de sacar las respuestas de algún lado como si diera lugar. Creía que lo que sentía por ella era solo incondicional, pero ahora también es inexplicable. El día tan anhelado estaba prácticamente a la vuelta de la esquina. Seguía desvelado, pero cada minuto iba creciendo mi felicidad. Seguía sin creer que por fin, después de cientos de semanas, podría verla en persona una vez más. Puedo jurar que esas horas previas a su regreso no podía hablar de otra cosa. Al atardecer, empecé a pensar en lo que con ella haría.
que le diría, a dónde iría. De un momento a otro, todo se tornó fantasía. Se veía tan bella con esa blusa azul. Traía puestos los lentes de siempre y dejó que su pelo creciera. Su sonrisa parecía tan radiante. Imaginaba un vil pero entretenido juego de niños bajo la lluvia, saltando entre los charcos y tratando de huir de las gotas. Imaginaba una noche serena, sentados debajo de una farola, a punto de irnos por distintos caminos. La despedida es un gran y fuerte abrazo, largo como el invierno y tan cálido como el fuego. Al separarnos, yo llevaría su aroma en mi ropa y ella tendría algo de mi perfume sobre su blusa. Quizá eso es lo que más había deseado desde que partió, y nunca lo había buscado más que en mis locas ilusiones. Al sonar de mi boca hacia los oídos de los demás suena tonto y poco original, pero eso es lo que he querido desde los primeros días después de conocerla. Esa noche pude dormir con una sonrisa en el rostro y volví a ser feliz pensando en ella por un rato. En mis sueños no había nada más que un vacío absoluto y una oscuridad abrumadora. Eso fue tranquilizante para mí, perfecto para dormir sumergido en la calma. Al despertar, lo primero que miré fue el reloj. Era muy temprano y ella pasaría por acá hasta el atardecer. Quedaba tanto que hacer, pero la espera pasó de parecer unas cuantas horas a ser una eternidad. Cada paso que daba me sentía más cerca de ella, pero sabía que aún estaba muy lejos de aquí, todavía más lejos de mí. Aún así, mi fe era ciega. Intenté regresar a mi casa a paso de tortuga, sin ver ni preguntar por la hora en el reloj, y aunque para algunos andaba con tranquilidad, en mi pensamiento iba con miles de cosas a la vez. La hora había llegado. Me levanté de mi sillón con emoción. Me aseé, tomé las mejores prendas que tenía a la mano. Agarré todas las monedas que había juntado y las guardé en mi bolsillo. También tomé las hojas con mis escritos y corrí presurosamente a buscarla cerca de donde solía verla. En camino a aquel lugar, en una mesa puesta sobre la acera, vi un par de pulseras, una blanca y una negra. Gasté parte de las monedas con las que cargaba y las compré. Esas pulseras salían sobrando, pero creí que sería un detalle interesante. Al caminar por el resto de la acera, las baladas que me habían hartado en el pasado parecían recuperar su brillo. Las flores que antes yacían marchitas recuperaban su aroma y sus colores, y de la tierra seca empezaban a nacer charcos. Todo parecía tan espléndido. Hasta que llegué. Entre más avanzaban las manecillas del reloj, sentía que la corbata me ahorcaba y mis pasos iban solo para atrás. Pasaron horas y ni siquiera su sombra se podía ver a lo lejos. La desesperación me estaba consumiendo y el optimismo se derramaba por el suelo. La sonrisa llena de ansias con las que había llegado a esa esquina iba ocultándose, al igual que el sol en el ocaso. Estaba a punto de irme e intentar buscarla otro día. De pronto surgió algo. Una sombra apareció con los últimos rayos del sol e iba creciendo rumbo a esos lares. Juraba que podía reconocer esa sombra de las demás. La emoción me hizo incapaz de voltear. Solo estaba boquiabierto, esperando a que por fin fuera ella. Por fin se asomó a la calle. Era indescriptible la sensación que sentía en ese momento, pero mi pecho y mi mente iban a 1000 por hora, mientras mis pies permanecían estáticos, como si estuvieran atorados en el pavimento. Tragándome mis nervios, me le puse de frente para saludarla. Ahí fue la primera decepción. Solo le dije, «Hola». Ella solo me contestó con un ademán y me hizo fuera de su camino. Todo se tornó extraño por unos segundos. Fui detrás de ella para intentar conversar, pero ella seguía tratando de esquivarme, siguiendo con su andar tranquilo. En un último intento por hablar con ella, le di la pulsera blanca. Solo la tomó y se fue. No hubo palabras ni más ademanes en ese primer encuentro. Todo parecía decepcionante, pero no me daría por vencido. Pensé que solo tenía prisa y lo único que quería hacer era llegar a su destino. Al anochecer, me fui a mi casa, fingiendo satisfacción, pero aún así había algo que no me dejaba en paz. A la mañana siguiente, seguía sintiendo esa inconformidad que me abrazaba desde el día anterior. Tal vez estaba esperando mucho de su llegada, pero aún no veía todo con claridad. Antes de que cayera la tarde, fui a buscarla cerca de donde solíamos estudiar. Pasó justo enfrente de mí. Le saludé a grito abierto y le di mi mano para estrecharla con la suya. No me dirigió ni un solo suspiro. Al verla a los ojos,
Podía ver que tenía unas cuantas palabras para mí, como si estuviera guardando algo con recelo, pero el gesto en sus labios no me decía que era algo que me fuera a hacer feliz, sino todo lo contrario. Aunque le pedí que hablara conmigo, no soltó ni siquiera una exhalación a mi dirección. Le pedí que mínimo me dijera con la cabeza si estaba molesta conmigo. Solo apresuró su paso hacia ningún lugar. He seguido sus pasos de manera enfermiza por todos los sitios de la ciudad, interrumpiendo su andar con tal de descubrir el motivo de su molestia o por lo menos obtener una palabra salida de su boca después de todo ese tiempo sin su presencia. Cada vez se dejaba ver menos por las calles y cada vez sabía menos de ella. A su vez, cada vez que la veía más me enredaba en su fría mirada y me enamoraba más de ella. Seguía imaginando cosas que elevaban mis pies del suelo y las que terminarían por lastimarme. Un tiempo después de eso, ella aparecía y al parpadeo se esfumaba. Ya ni siquiera estaba seguro si ella estaba por ahí o solo estaba imaginándola cerca de mí. Luego confirmé que sí coincidíamos en ciertos lugares, pero como que al verme se alejaba de mí cual si fuera leproso. Hablé con sus viejos amigos. Algunos no quisieron decirme nada sobre ella y otros me dijeron que no la habían visto salir. Pero lo que sé es que todos mienten. Algunos otros que la conocían sospechaban lo mismo que yo. Regresó muy cambiada, callada, pensativa, como si estuviera guardando celosamente algo entre sus manos. Aunque ni ellos ni yo estábamos seguros de lo que pasaba. Los días pasaron y el invierno se asomó nuevamente. No pensaba esperar otro año para escucharla al fin, ni quería seguir a escondidas a sus espaldas suplicando por una respuesta. También me harté de guardar todo lo que tengo para ella, solo para que al final quedara en temerosos intentos fallidos. Así que lleno de coraje, fui a buscarla otra vez por donde siempre pasaba, y le diría todo de una vez. Pasó enfrente de mí como la segunda vez que intenté hablar con ella. La tomé de los hombros, y cuando puso su mirada en mí, empecé a desahogarme, contándole todo lo que le tenía que decir. Mientras iba surgiendo una sonrisa en mi rostro, porque al fin me estaba desahogando y me sentía escuchado, algo iba apareciendo, algo que me dejaría en claro que sería el fin. Pude entender cosas que habría preferido evitar en ese momento. Mientras veía sus ojos, sabía que me estaba respondiendo en su cabeza, pero no quería decirme nada. Estaba pidiendo que me callara, que me fuera y que la dejara en paz, que no he sido más que una molestia desde hace un tiempo para acá, que solo ha perdido el tiempo conmigo e incluso yo he perdido tiempo. Que mejor haga como si no existiera y olvide que alguna vez fuimos amigos. Que mejor consiga algo que me consuele, pues no voy a recuperar nada de lo que le he dado. Que le enferma todo lo que he pensado de ella. Al terminar de hablar, ella se quedó inmóvil y callada por un momento. Rompió el silencio al decirme adiós y se fue, sin ver a dónde iba. Ahí fue cuando todo acabó para mí. Le hubiese pedido que me dijera todas esas cosas en mi cara y a su viva voz, pero entre mi pensamiento estupefacto y mis huesos de piedra preferí no intentarlo y mejor ir caminando hacia mi casa. Mientras caminaba, se hacía de noche y mientras las estrellas empezaban a iluminar mi camino, comenzaba a quebrarme la vida en tratar de comprender lo que hice mal. Solo una silla y una vela me acompañaban en mi casa. En esa noche traté de hacer memoria de todo lo que he hecho con ella, para ella y por ella, rompiendo mi cordura y viendo todo a detalle. Casi era la hora en que los primeros rayos del sol se asomaban. La cera de la vela estaba tirada por todo el suelo, pero todo eso lo ignoraba, pues seguía estirando de mi cabello con rabia, pegando gritos al viento y pidiendo que algo me dijera qué fue lo que hice mal. Surgió una serie de autotorturas. Solo se me pudo ocurrir que dije algo que no debí decir, o que hice algo que no debía hacer. Tal vez eso la hizo enojar, quizá la hizo desconfiar o a lo mejor le hizo temer de mí. Juro que ya no podía desvariar más que eso. Fueron ratos oscuros. Un poco de calma surgió al preguntarme el por qué no quiso hablar conmigo cara a cara. ¿Cuál fue el motivo por el cual ella no quiso usar su voz para escupir la verdad y dejó que leyera sus ojos? ¿Es que si no los veía esperaría hasta explotar para decírmelo a gritos? ¿Que no se suponía que ella era más lista que eso? ¿Significa que todo lo que había hecho para ella no tuvo sentido alguno? ¿Habrá alguien más detrás de ella o delante de mí? ¿Estará a mi alcance bajar su ego y su amargura desde la nube más alta hasta el suelo?
es que podré tacharla de malagradecida y tirarle piedras de verbo con todo el derecho. En serio, de entre el poco coraje que cargo conmigo, voy a dedicar gran parte de él en maldecir e insultar a mansalva a aquella persona que alguna vez me hizo cambiar a mejora con tal de renunciar a mis ojos. Podré ser capaz de odiarla con toda la rabia del mundo y poder imaginar sus piernas llenas de heridas y sus brazos ardiendo al instante de verla sin sentir remordimiento. Seré capaz de contener en mis dedos el poder de desfigurar su rostro cada que su presencia perturbe mi vista inerte. Cada vez me consumen más las preguntas y, sin saberlo, he regresado a los días en que pensar en ella era un martirio, de dudas y de noches en vela. Tantas preguntas a la vez me estaban hundiendo en un vaso con agua y no sabía cómo salir ni podía explicar cómo me sentía en esos momentos a nadie. El desborde por las preguntas dejó libres todas aquellas fantasías y planes junto a ella que alguna vez construí en los pocos tiempos de ocio. Flotaron libres por el aire, hasta que la débil flama de las velas redujo todo a cenizas. Todas aquellas aspiraciones de poder acariciar cada centímetro de su piel, de acicalar su cabello hasta que se quedara dormida entre mis brazos, de poder robarle un beso, de poder jugar descalzos por la casa hasta la noche, de que ella fuera el inicio de lo mejor de mi vida. Todo aquello fue carbonizado al instante. Las velas se consumían y mi mente iba consumiendo mi cordura. Solo deseaba que la muerte me diera una señal en la palma de mi mano para poder calmarme y terminar de una vez lo que he dejado al olvido por dedicar mi tiempo en estas tonterías. Pedía en la parte superior de las notas que alguna vez fueron reflejo de un ciego amorío, que fueran consumidas por el fuego y las cenizas se esparcieran sobre mí. Entre toda la frustración, vi algo que me hizo parar. Pobrecillo era aquel muchacho que yacía sentado en el suelo en una esquina oscura, con ojos tristes y adormilados. Un montón de harapos sucios y destrozados por el tiempo, temeroso y tímido de la más pequeña luz que puede dar una luciérnaga, sin voz después de suplicar piedad por tanto tiempo, y hambriento de algo nuevo que lo anime y lo haga ponerse de pie nuevamente. Aquel muchacho moribundo era el reflejo de mis pensamientos. Ahí pude despabilar y darme cuenta de que pensar tanto tiempo en ella me ha estado matando lentamente y poco a poco. Es aquí cuando he renunciado a la lucha por su querer. Ya no queda nada por hacer, más que trabajar en levantar a ese pobre vago que siempre ha estado conmigo. Al final de cuentas, la soledad nunca fue mi enemiga ni me quería matar. Era tan solo una amiga que me quiso proteger de la crueldad del mundo todo este tiempo. Era tiempo de dejar lo absurdo que era este querer, para seguir sin un destino y sin nada que hacer. No sabía qué sería de mí si ella me fuera a olvidar, pero ahora me da igual. No sé qué será de mí cuando llegue a sentir un vacío por dentro por todas esas aspiraciones que el fuego consumió. Pero cualquier cosa será mejor que continuar como había llegado a este punto. Quizá, y solo quizá, nuestro último encuentro será cuando ambos llevemos un costal lleno de recuerdos con el otro, a punto de tirarlos a un pozo de olvido, con el puño cerrado y tragándonos el nombre del otro mientras nos marchamos. Si algo ahora me es claro, es que por más que corriera hacia ella, nunca llegaría. Ella nunca correría hacia mí, y el camino se hacía más largo cada que avanzaba. Para mí, ella murió ese 4 de agosto, en que se marchó y nunca volvió. Ha regresado alguien muy parecido a ella, mismo rostro, misma voz, mismas huellas, pero sigue tan muerta como la original. Antes de despedirme, quiero dejarte estas notas debajo de tu puerta. Solo quiero darte las gracias por haberte cruzado en mi camino. Tu simple presencia me ha ayudado en la búsqueda de la mejora y la felicidad. Gracias por hacerme creer en que hay un lado de la vida en el que todo es bello y donde hay amor para todos. Contigo he descubierto varias cosas y gracias a ti he descubierto otras. Y creo que eso no te lo puedo agradecer con palabras, ni con actos, ni con regalos. El tiempo ha pasado y las cosas no son como antes y entiendo que tú tampoco. Me han cansado los libros. Me aburren los atardeceres. He perdido mi poesía. Me han cansado las baladas y se ha ido el deseo. Tú has cambiado de ideas, de amigos, de actitud y de planes.
Y eso está bien. Solo espero que aquello que tengas en la cabeza prospere y te cuides mucho, como siempre quise cuidarte y yo nunca me he cuidado. Quizá nos encontremos dentro de otros muchos años, cuando los cambios hagan que se nos dificulte recordar. Quizá pueda invitarte a una taza de té al reencuentro. Quizá nunca llegue ese momento, pero mientras tanto, esto es un adiós. Cuando escuches el frígido ruido de la ciudad interrumpido por el cantar de un pajarillo, será la última melodía que te dedique. Y guarda estas hojas, pues son las últimas letras que escriba por ti y para ti. Adiós.